La revista informativa Democracia. 9:6. Y con destaque diario La Hora justamente está ratificando la información que ustedes ya la conocieron esta víspera en horas de la noche en los programas informativos de los canales de televisión. Lo manifestado por la ministra de Gestión Política, Paola Pavón. Dijo en horas de la mañana de ayer, dijo que los enlaces ciudadanos van a continuar. En otras palabras, vuelven las sabatinas, nunca se han ido. Perseveran las sabatinas. Van a continuar escuchándose las sabatinas. Ganaron solamente en promoción, porque ha sido un avance repetido por la gente que le da más, de alguna manera le da más sintonización, más interés. Así es la gente, así es el público, no solamente la gente de tal o cual corte ideológico. Así es el público, así es la ciudadanía. Si esto ha servido para motivar la sintonización o ver a las sabatinas en los medios audiovisuales, esta ganó una gran promoción. Lo que hemos hecho ingenuamente es haberla promocionado. Pero así quedan las cosas. La ministra de Gestión Política, Paola Pavón, como que en este momento está atravesando la cordillera, alguna cosa, porque suena su teléfono celular en perfectas condiciones, pero no hay quien conteste. A ver, vamos, tenga la bondad de timbrarle, de timbrar. A ver, tímbrele de nuevo, tímbrele de nuevo. Yo quiero que se vea el esfuerzo que hacemos y además vamos a permanecer mientras yo entrevisto y dialogo con el candidato presidencial Guillermo Lasso por línea telefónica. Nosotros vamos a estar al espectáculo para entreverarle, ¿no? En su andarivel y en su tiempo. Sí, nada que hacer. Bueno, qué pena. Pero usted estaba timbrándole desde hace algún momento. Sigamos adelante, compañeros. Vamos entonces con el señor Guillermo Lasso. Mientras tanto, les manifestamos en la parte económica que vamos a englobar una serie de opiniones, especialmente con respecto al área bancaria, porque la banca privada está flexibilizándose. Sabe que el negocio se puede estar condenado a una situación muy conflictiva también para ellas. Las entidades del país difieren el pago de créditos de la población de zonas afectadas, por ejemplo. Esa es una ayuda. Los bancos tendrán que subir su dosis de condescendencia. Este es un término muy nuestro. Hay que tener condescendencia con la gente que debe o con la gente que quiere reactivar su negocio. Pero las alícuotas de pago tienen que ser renegociadas, especialmente con los clientes que dependen de la zona más complicada que tiene este momento el país. Es toda el área de Manabí y Esmeraldas. Prácticamente, si medimos territorialmente, es la mayor parte de la costa, una de las regiones más importantes para la economía ecuatoriana, tanto desde el consumo como desde la producción. Entonces,
El Banco del Pacífico, y es bueno hacer esta separata, el Banco del Pacífico está otorgando 90 días de prórroga para sus deudores ubicados en la zona del desastre, solamente para ellos. No va a cobrar tasas por mora. No va a cobrar tasas por mora. De hecho, también están siendo más flexibles con sus clientes dada la coyuntura económica que ya vivía el Ecuador. Según Efraín Vieira, el presidente del Banco del Pacífico, es que hay quienes se han atrasado o han perdido su empleo, o teniendo uno, reciben en este momento menos ingresos, no solamente por los impuestos que van a ser descontados, sino y esencialmente porque los negocios se aplastaron, perdieron su energía, perdieron en volumen, perdieron en condiciones, en clientelar, en fuente clientelar, en todo. De manera que los bancos se están adaptando a esta nueva circunstancia. Esto era visto y más bien nosotros pensamos que al estar haciendo estos esfuerzos para que los negocios y las empresas no se caigan y para siempre, ayudar en este momento es lo mejor que puede hacer la banca. Yo honestamente quisiera conversar, si es que el señor Lasso tiene también dificultades, yo quisiera conversar con el señor superintendente de bancos. Sí, porque hay un plan de los economistas para ofrecer liquidez a la economía ecuatoriana. Los guayaquileños creen, Marcos López, por ejemplo, también nos podría ayudar en esto. Los economistas guayaquileños primero creen que son los economistas de todo el país. Aquí está Milton. No, ellos son economistas y que solo responden a los intereses de Guayaquil, más que a los intereses, responden en los análisis a lo que ocurre en esa también importante geografía de la economía ecuatoriana, la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos, la provincia del Oro, buena parte de la provincia de Manabí. Entonces, el grado de incidencia en los análisis de los señores economistas guayaquileños tiene esas dimensiones. Aparte, naturalmente, de que estudiosos, buenos economistas tienen su audiencia y su confiabilidad en públicos y en empresarios y en gente perteneciente a la academia que viven en diferentes latitudes del Ecuador. Entonces, prefieren medios de comunicación costeños o guayaquileños de preferencia. El plan de los economistas guayaquileños, ahora que están liderados por este caballero que se llama, lo han elegido recientemente. ¿Cómo es el apellido? Yumi Banda. Sí, don Pepe Yumi Banda. Larry José Yumi Banda. Bueno, según este presidente nuevo del Colegio de Economistas del Guayas, habrá una caída de la recaudación tributaria en este año por un margen de casi 10 puntos porcentuales, 9,5 dicen ellos. Eso implica 1.500 millones de dólares, sí, como me escuchan. La caída del 10% de la recaudación tributaria es pérdida ubicada en 1.500 millones de dólares. Es bastante dinero. Esto como consecuencia de la contracción o de la recesión económica, que no es igual, pero por ahí van, que había antes del sismo. Con el sismo las cosas se han agravado. El líder de los economistas guayaquileños ha resaltado que para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto se necesita entre 2.000
a 5.000 millones de dólares y por lo tanto ellos sugieren un plan que permitirá recoger 2.500 millones de dólares. ¿Y cuál es ese plan? El primer punto es subir la deuda hasta el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, endeudarse más. Y es lo que vamos a poner a consideración de Marcos López, ex miembro del directorio del Banco Central del Ecuador. Le pregunta el diario Expreso, donde aparece muy destacado este plan de los economistas guayaquileños de subir la deuda. No es una sugerencia así nomás, es que el gremio cree que, dadas las características de los costeños y especialmente de los guayaquileños, los comerciantes de la región, pues se beneficiarían de esa liquidez traída desde el exterior, en base a nueva deuda, endeudarnos más. Incluso hay economistas guayaquileños que dicen, bueno, pues si no hay liquidez, este momento tenemos nosotros que endeudarnos más en cualquier parte. Y las autoridades del Frente Económico, en este caso de todo el país, deben darnos las facilidades indispensables para poder endeudarnos más nosotros mismos. Pero el autor de esta sugerencia, que es el nuevo presidente del Colegio de Economistas de la provincia del Guayas, él dice, señor Yumibanda, de nombre Larry, de nombre también José Larry Yumibamba, dice, en efecto, tenemos que endeudarnos y el Estado ecuatoriano tiene que endeudarse más y el sector privado, los empresarios tienen que endeudarse más. Más o menos así localizamos nosotros la opinión y la sugerencia que formula el señor presidente del Colegio de Economistas de la provincia del Guayas. Debe haber allí una colisión conceptual, quiero entender. Marcos López tiene la bondad de atender nuestra llamada telefónica, de hecho está acompañado de esta consulta. Es verdad que este caballero, como daba a conocer ayer el diario Expreso, tiene un plan que pone en nombre de todos los economistas y aparentemente todo el colectivo de economistas dicen no nos queda más que subir la deuda a niveles incluso modificando la Constitución que prohíbe y que define un techo para evitar distorsiones en la gran economía nacional. Marcos López, muy buenos días. Ojalá nos pueda usted dar una idea del pensamiento del señor Yumibanda y entiendo yo, de la mayor parte de los señores economistas de la provincia del Guayas. Aquí hay gente que se asusta y dice, más deuda, ¿cómo? Marcos, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí escuché yo la intervención del presidente del Colegio de Economistas de acá del Guayas. Bueno, esa es la salida más rápida y la salida que el gobierno ha estado acostumbrado a tomar inmediatamente que ha tenido un problema. Se ha endeudado y se ha endeudado sin escatimar garantías entregadas, sin escatimar tasas de interés a las cuales se haya endeudado. Si el gobierno pudiera tener la transparencia necesaria en cuanto al total de cifras, el total de la cifra,
nos podría decir cuánto es el total de obligaciones del país, que no es lo mismo que deuda, porque en deuda hay una definición por allí, que hay varias cosas que no los considera como deuda, por ejemplo, los acuerdos comerciales estos para el tema de la venta anticipada de petróleo no están considerados como deuda, pero es una obligación finalmente, porque hay que cumplirla. Los CETES, por ejemplo, que son a menor plazo, que son de corto plazo, tampoco están considerados como deuda, pero es una obligación que hay que cumplir. Entonces, si queremos sincerar las cifras y si queremos saber realmente sin engañarnos en dónde estamos parados, debemos decir, mira, nuestra deuda es de este tamaño, nuestras obligaciones son de este tamaño, este es el perfil de esa deuda, y esta es el costo que realmente tenemos. ¿Los anticipos petroleros serán tomados en cuenta en el cálculo de el techo de 40%, me parece, en relación al Producto Interno Bruto, que es la órbita hasta donde puede llegar la deuda externa ecuatoriana, ¿no? No, ¿Esto es constitucional? ¿Esto es acuerdo. constitucional en todo caso? Bueno, lo hicieron de tal forma que luce como una transacción comercial hecha por Petroecuador. Pero en realidad si uno quita la vuelta dada, lo único que uno tiene es un préstamo con garantía de petróleo, ¿no? Eso es al final. ¿Funciona como venta anticipada o como qué? Funciona como una venta anticipada, pero como una venta anticipada rara, porque me dan plata y me dicen, yo te compro... Págame en petróleo, pero me das baratito. Anticipadamente un bien, fija el precio, Ya. ¿no? Pero le dicen, te la compro anticipadamente, ¿y a cómo? Al precio que esté en ese momento. Sí. A eso me vas abonando a la deuda. Entonces, cuando el petróleo estaba a 80, a 80. Ahora que está a menos de 40, pues a menos de 40. Y si está a 25, pues a 25. Entonces, es una venta anticipada de petróleo rara. Ya. Pero entonces no sabemos si es que se toma en cuenta en el establecimiento de ese porcentaje grande del techo de la deuda externa constante en la Constitución política, ese límite que usted dice que no es tan exigible ni es tan constitucional. Pero bueno, ¿están o no contemplados las deudas del Estado al IES, las deudas del Estado a China? Porque es a China a la que más le vamos a deber ya toda la capacidad prácticamente de producción de petróleo del Ecuador. Estamos a punto de que en un momento dado digan, ya no vendan más, ya no cojan ni un solo dólar, señores gastadores, ya no pueden, porque se acabó la producción petrolera, llegó a, es decir, si es que vende 1,000 litros de leche y anticipadamente ha vendido 999 litros, ya ven los ordeñadores, ya ven que vamos a cumplir con los 1,000, entonces prohíben a los vendedores y dicen, ya no vendan más porque se acaba la leche. El petróleo está en la misma circunstancia, señores oyentes. Le han dado tanto, han cogido tanto dinero, dicen que 8,000 millones de dólares, de parte de los chinos, de la República China, de las autoridades chinas, que en cualquier momento vamos ya a tener el techo, el límite de producción dedicado exclusivamente a la nación china. ¿Esto es bueno o es pésimo para el país según su punto de vista, Marcos? Bueno, este ha sido realmente un absoluto mal manejo de las finanzas públicas, de la política fiscal. Antes del terremoto, hoy queremos echarle la culpa a todo al terremoto, pero antes del terremoto
ya teníamos un terremoto económico. Y este es un tema que no lo he sostenido desde hoy, lo vengo diciendo desde hace 9 años, que el modelo es un modelo que no es sostenible en el tiempo porque depende de una sola variable, que era el precio del petróleo. Y que se dependía de eso, había que hacer fondos soberanos. El presidente, ¿qué es lo que decía? Que éramos unos retrógrados. En alguna oportunidad dijo que era una bestialidad lo que yo hablaba cuando decía las funciones que tenía que tener el Banco Central, de tener 1 a 1 garantizados sus depósitos. Si eso hubiera hecho el Banco Central, hoy podría responder tranquilamente a todos los depósitos que están en el Banco Central. Entonces, este ha sido un manejo de gastar y gastar y gastar y gastar. Ahí está. Cosas que no han tenido una planificación adecuada, ¿no? Una planificación adecuada de ese gasto. Entonces, esa fiesta, cuando de repente se nos cae el precio del petróleo, resulta que nos toca pagar la fiesta. Y hoy estamos pagando esa fiesta. Y de remate, la naturaleza nos juega una mala pasada, y viene este terremoto. ¿No? Pero el problema ya venía de antes. Es por eso que hoy se pide que todo el dinero que se recaude para efectos, o todos aquellos fondos que provienen por leyes, o por donaciones, o por lo que sea, se cree un fondo que sea manejado la liquidez independientemente de lo que es la liquidez del gobierno central. Porque si no, simplemente a cuento del terremoto, todo este dinero será absorbido por el Estado. Entonces, eso no es lo que queremos en este momento. Nos gastamos la mayor cantidad de ingresos que ha recibido el Ecuador en la historia. Llegamos al mayor nivel de endeudamiento de la historia, a unas tasas increíblemente altas. Y eso es lo que nos puso en la posición débil, en la posición totalmente débil que estuvimos antes del terremoto. Acordémonos que ya hay una ley de equilibrio fiscal en el Congreso, que probablemente hoy ya está aprobada, que era antes del terremoto, en donde nos subían ya los impuestos. Exactamente. Era antes del terremoto. Una ley antes del terremoto. Es por eso, es porque no supieron manejar el tema fiscal. Y hoy decir, ¿sabe qué? Montémonos en el caballo del endeudamiento, yo creo que es un tema muy poco imaginativo. Yo creo que hay que crear islas, estos sectores de desgracia, como Manabí y Esmeraldas. Yo creo que hay que crear de alguna manera una zona especial para que tenga un tratamiento especial desde el punto de vista jurídico, en donde hayan incentivos que obviamente no existen en otro lugar del país, y que esos incentivos sean sostenibles en el tiempo, de tal manera que haya el incentivo necesario para que alguien diga, bueno, yo en vez de irme a instalar en Guayaquil, me voy a instalar en Manta, ¿no? Porque tengo todos estos incentivos, que van a durar un tiempo, sí, durarán un tiempo, 10 años, 15 años, no sé. Ya para eso estará la gente que gana un buen sueldo para estar planificando, y decir cuál es el tiempo que se deben dar ese tipo de incentivos para que venga la inversión extranjera. Después de escuchar al señor presidente de la República, a pocas horas de ocurrido el sismo, el terremoto, el presidente dijo: se van a requerir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para la reconstrucción lo dijo así, a ojo de buen cubero. Pero al parecer, creo que el presidente tenía ya ese momento, se consultó él mismo, consultó a sus asesores rápidamente, pero no estaba muy despistado, que digamos. Era muy rápido para que haya calculado entre 2.000 y 3.000 dólares. Sin embargo, así lo dijo.
y eso es lo que seguramente va a ocurrir. Entonces, el líder de coyuntura de los economistas de la provincia del Guayas, con todos los afectos y desafectos que debe tener el señor economista Liumi Banda, sale a decir que lo mejor de lo mejor, como sugerencia, es que el país siga bailando a la deuda. Sigue endeudándose, arribe al 40% permitido por la Carta Política del Estado de la relación PIB y monto o porcentaje de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. Todavía tenemos ahí como 5,000 millones, dice el caballero líder de los economistas guayasenses. Entonces todo el mundo se regresa a ver, pero si lo que estamos buscando es que frene este ímpetu de endeudarse por endeudarse. No están dadas las condiciones, no está dinero barato, las tasas de interés no están en los suelos y además el objetivo de reconstrucción por el tema de los 2 paquetes de nuevos tributos parecería que no está muy financiado, que digamos. Pero claro, no es para hacer en 6 meses la reconstrucción, porque físicamente es imposible. Yo quiero con su venia Marcos preguntar al exministro Fausto Ortiz, ¿qué opinión tiene de que los mismos profesionales de la economía de su provincia le digan al presidente, endéudese nomás porque como país tenemos que endeudarnos más, no hay otra manera de solucionar el problema y gestar una liquidez que nos permita activar la economía de todo el país, de la región afectada por el terremoto y más que todo de ponerle dinero a la reconstrucción, que no quieren fideicomisarla, quieren ellos gastarse a su manera, quieren entreverar las platas. Por todo esto que yo dije esta víspera me han sacado una cadena. Yo respetuosamente pido disculpas si en algo exageré o mentí. Ninguna de las dos cosas. Pero si yo no he podido apreciar que estaba yo en un error en algo, cuando están esta mañana repitiendo todo el mundo, acuerdo con lo que yo dije ayer, acuerdo, total acuerdo, quiere decir que no estoy equivocado, pues que los equivocados son la gente del gobierno. Pendiente este momento. Hoy me sacaron una cadena. Pero bueno, el exministro Fausto Ortiz nos dirá realmente el plan de los economistas de subir la deuda en la provincia del Guayas. ¿Cree usted que debe ser compartida por el resto de economistas de toda la República? Muy buenos días, señor ministro o exministro Fausto Ortiz. Gracias, Gonzalo. Buenos días a usted, a Marcos en el estudio y al público que escucha su importante programa. Si uno tuviera las opciones al frente, ¿no? Y dijera, bueno, ¿qué debería utilizar en ese momento de desgracia por nuestros hermanos de Esmeraldas y Manabí? Uno diría, bueno, utiliza los fondos de ahorro y contingencia o utiliza los impuestos o utiliza endeudamiento, ¿no? Digamos, entiendo por un momento esas 3 alternativas. Los fondos de ahorro y contingencia no existen, no se acumuló un saldo en la reserva internacional para que tenga la cuenta corriente única suficiente liquidez para poder enfrentar la crisis como se le enfrentó en el año 2008 y 2009 cuando el petróleo cayó de 140 a 20 y la reserva perdió 4,000 millones de dólares bajando de 6,000 millones a 2,000. Entonces, por lo tanto, esa opción actualmente no está disponible. Y entonces se me deja a mí al frente de 2 opciones, que el país tome endeudamiento para reconstruir la obra vial, reconstruir la infraestructura, o en su lugar de endeudamiento tomar e incrementar impuestos en una economía en recesión. Yo creo que la última opción sería incrementar impuestos en una economía en recesión. Creo que entre las 2 opciones está el tema del endeudamiento. Pero en el tema del endeudamiento hay también alguna variación, ¿no? Pongamos el ejemplo de la preventa china, ¿no? Que a diciembre del año pasado era un saldo de 1.300 millones de dólares.
a plazos muy cortos. Si yo tuviera la posibilidad como Estado de decirle a China, que está cobrando por esa saldo de preventa una tasa de interés alta, que es de más del 7%, yo le pudiera decir a China, oiga, tengo una emergencia por el terremoto, podríamos estar hablando de no pagarle el capital en los siguientes 2 años, es decir, destinar 1.300 millones de dólares en vez de pagarle a China el vencimiento en el año 2016 y 2017, dejar esos valores y pagarlos en el año 2018 y 2019. Para esos recursos poder canalizarlos hacia la emergencia sería una opción en el lado del endeudamiento mucho más efectiva que el tema de incrementar impuestos en una economía que está en recesión. En esa línea, inclusive... ¿Y cuánto tendríamos que pagar por tasa de interés? Creo que está en el 7.5, el monto Claro. global. Supóngase China, que estemos tasa debiéndole a China, ¿qué cantidad cree usted que le debemos? Entre deuda y anticipo petrolero y deuda. 8.000 millones dicen. 8.000 millones es una buena cifra, 6.500 millones más o menos en lo que tiene que ver con créditos y unos 1.000 millones con lo que tiene que ver con preventas, ¿no? Así es. Más los créditos que vienen en camino de estos 1.500 millones de dólares que anunciaron la semana pasada, que seguramente en principio iban destinados a atender otros pagos de deuda con vencimientos muy cortos que el país estaba contrayendo, ¿no? Entonces, ¿en qué quedaríamos? Sí, a lo que menciona el señor presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Sí. Entre dos males, el menor. El tomar deuda para reconstruir o incrementar impuestos para reconstruir en una economía recesiva, yo creo que es recomendable tomar deuda para reconstruir, pero ojalá deuda con tasas muy bajas, ojalá deuda de tasa del 2-3%, ojalá deudas con plazos muy largos, ojalá 15, 20 o 30 años, y no el endeudamiento que hemos tenido en los últimos 7 u 8 años, que ha sido endeudamiento de 2 y hasta 6 años y tasas arriba del 7%, ¿no? El problema es que ni siquiera lo del Fondo Monetario Internacional, lo del Banco Mundial, no quiere ser coprotagonista en algún entendimiento con estas entidades, el régimen del presidente Correa. No quiere por nada del mundo. Con decirle que incluso cuando usted estuvo de viaje, pudimos establecer que un apoyo por el tema del terremoto al país, de país a país, con gestiones incluso del presidente Obama, y unos esfuerzos de algunos funcionarios que no me dejan mentir, el señor presidente Correa no aceptaba determinadas ayudas, no sé de qué orden, hasta ahí no llegué. Pero todo lo que supone pérdida de soberanía, caridad internacional, o como él quiera adjetivizar, no ha aceptado. Tenían dificultades en el curso de la semana que terminó y de la semana que estamos transitando. No sé cómo arreglarían, pero Estados Unidos quiso apoyar por el terremoto con un montón de productos, llamémosles así, y ordenó el señor presidente que todo esté en su conocimiento y autorización. Peor que vaya a aceptar un crédito de 2, 3 puntos porcentuales. ¿Le gusta a los chinos? No sé. ¿Le gusta a los chinos? No a los chinos, sino le gusta los créditos chinos. Entonces, allí están establecidos, tienen un macroacuerdo impresionantemente, pero nos cuesta un ojo de la cara, porque son 4 puntos porcentuales mínimo, más de lo que podríamos conseguir con organismos de desarrollo, donde la influencia norteamericana es clave, ¿no? ¿Qué le parece a usted, Fausto? Bueno, yo creo que hay unas primeras líneas de contingencia que suman unos 600 millones de dólares entre lo que es BID, CAF y Banco Mundial, que son líneas de contingencia que se contrataron inclusive en el año 2008, se arrancó con una línea de contingencia con la CAF, luego de que se suspendieron los fondos petroleros, con plazos largos, sin comisión de compromiso, es decir, sin tener que pagar cada año
una comisión por tener la línea de crédito aprobada para una contingencia, línea de contingencia seguramente buenas tasas y buenos plazos. Habrá que chequear en la cuantificación si los 3.000 millones de dólares que habla el gobierno de la cuantía del deterioro en las zonas afectadas es cuantía pública o es cuantía pública y privada, porque al gobierno le corresponde la parte de infraestructura, la parte de carreteras, por ahí también algún programa habitacional popular, solidario, y enfocado en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pero el resto de la obra pública, el resto de la obra de infraestructura privada, le corresponderá al gobierno facilitar líneas de crédito para que el sector privado de la zona pueda reactivarse, ¿no? Bueno, Marcos, otra sugerencia que pueda ser recibida, aunque son sábelo todo, pero desde el lado que ustedes influencian con la opinión pública, acompañados de la opinión pública, no solamente de Guayaquil, sino de todo el país, ¿qué más se puede abonar en beneficio de que hagamos bien las cosas y de una manera eficiente y economizando al país? Porque de lo contrario, salen perfectos ideológicamente, no le deben nada a Norteamérica, pero nos sale una cuenta por pagar gigantesca. Y entonces, peor si dejamos de pagar capital y solo pagamos intereses, y pagamos a una tasa de 7,5%, el daño que irrogan al país y a los que eventualmente vayan a manejar la economía en los próximos años, así sean del mismo partido de gobierno, van a salir fauleados, ¿no? Porque van a trabajar, todos vamos a trabajar para pagar deudas. Y así no se supera ninguna economía. Entonces, los planes tienen que ser concebidos sin apuros. ¿Qué sugiere usted, Marcos López? Gonzalo, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí tenemos que separar dos cosas. La desesperación de liquidez que tenía ya el gobierno antes del terremoto, que era muy fácil determinarlo. Una cuenta que uno siempre ve es la relación entre la reserva, es decir, la parte líquida que tiene el Banco Central y las reservas bancarias, que es lo que el presidente ha dicho, que eso es lo que se compromete a cubrir. No la está cubriendo desde diciembre del año pasado, es decir, mucho antes del terremoto. El problema de liquidez no lo puede ocultar, las cifras están allí. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es generar una vía de confianza, ¿no? Una vía de seguridad a través de la cual se pueda dividir los esfuerzos por solucionar los problemas que tuvieron antes del terremoto, que son problemas totalmente separados y de una política, de las políticas económicas llevadas por el gobierno, y todo aquello que corresponda a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, esterilizando esos fondos, poniéndolos a un lado esos fondos, de tal manera que tengan un destino específico. Pero el presidente eso es algo que no le gusta. Yo recuerdo que los últimos fondos que habían en el FEIDEP fueron de 1.300 millones de dólares, que decían que era para pagar la deuda. Eso simplemente, siendo el constituyente, el fiduciario y el beneficiario el mismo Estado, solamente era de cambiar la escritura pública y decir quite lo que dice deuda y deje para obras. Eso era todo lo que tenía que hacer y podía seguir aumentando esos fideicomisos. Pero no, esos fideicomisos, esos últimos fondos también lo pusieron al presupuesto del Estado y dejaron en cero esos fondos de contingencia. Así fue. Entonces, el Fondo de la Reconstrucción de este terremoto no lo ha querido asimilar ni por un lado ni por otro. Ninguna alternativa es aceptada. Entonces, ¿qué podríamos estar esperando, Fausto?
que estos recursos, producto de los dos instrumentos tributarios o paquetes tributarios, como quieran denominar los oyentes, se los manejen más las asignaciones, generosidades de apoyo de una multiplicidad de instituciones, gobiernos, ONGs, la gente nuestra inclusive, diseminada en todo el planeta, que nos están viendo, nos están escuchando en el caso de la cadena Democracia, ¿sí? Están viéndonos y saben perfectamente que ellos han hecho todo tipo de esfuerzos, de pequeños, medianos y grandes tamaños. Pero, bueno, todo ese dinero quieren todos que se lo maneje con absoluta delicadeza y ¿cómo se dice? Con mucha delicadeza, con mucha honorabilidad. No me salió la palabra que quiero emplear, pero es importante. Que sean escrupulosos, que sean sumamente delicados, que no entreveren las platas, que no digan, no, esto nos vamos a ponerle para pagar la deuda de la Oxy, ni este dinero es para necesidades que no tengan nada que ver con el objetivo y las ganas que ha tenido la gente con la marca Solidaridad, que pasa a ser el mejor plus de la sociedad ecuatoriana, la generosidad y la solidaridad. Muchas gracias. Seguimos agradeciendo a todos y todavía hay tiempo para acudir en beneficio de nuestros compatriotas. Entonces, hasta ahí quedamos. El Fondo de Reconstrucción, o como quieran llamarle, un fideicomiso peor, no quiere. ¿Por qué atribuye usted esta circunstancia, Fausto y Marcos? Con eso terminamos. Sí, si uno analiza la lógica del gobierno, el gobierno no le ha gustado tener esa plata fuera del presupuesto del Estado, prefiere tener esa plata a su servicio. Entonces, si mañana hay un fideicomiso, ese fideicomiso estaría fuera de la cuenta corriente única y esos recursos deberían estar invertidos en otros lados distintos que en el Banco Central o distintos que en el gobierno o en el país, y esa lógica el gobierno desde el principio de su gestión ha dicho que no la comparte. Por lo tanto, yo veo poco probable una situación en la que los recursos puedan ir a manejarse desde afuera, ¿no? El otro elemento para mí más importante es la real cuantificación de los daños y lo que va a costarle al gobierno. Los números preliminares, dependiendo de qué analista utilice, van entre 6.000 millones y hasta el dato del gobierno hasta 3.000 millones, pero creo que ahí sumando público y privado. Y entonces creo que el gobierno podría dar espacio para que la parte privada, con cierto tipo de incentivos, pueda tomar ese rol, la banca privada, para otorgar financiamiento en condiciones ventajosas, para tratar también de buscar algún tipo de incentivo para que la banca mejore sus depósitos y con esos recursos de largo plazo puedan estar financiando otro tipo de actividad en lo que tiene que ver con reconstrucción, más alguna parte que tendrá que asumir el sector público de forma de financiamiento, ¿no? Gracias, exministro. Marcos López. Gonzalo, yo le pediría al presidente de la República específicamente, que él que dice que escucha al pueblo, que escuche. Todo el pueblo está dispuesto a ayudar, pero lo que quiere saber es que ese sacrificio que está haciendo vaya para sus hermanos de Manabí y vaya para sus hermanos de Esmeraldas y no vaya a dedicarlo a lo que el presidente estime conveniente. Probablemente muchos de nuestros hijos están dejando de comprar alguna cosa que hayan querido comprarse y por eso han estado reuniendo plata y esa plata la están entregando a los hermanos de Manabí. Muchos están dando hasta de lo que no tienen. Mucha gente está regalando su tiempo, que es algo muy preciado.
ayudas van a venir del exterior, pero todos queremos que eso sea dirigido hacia nuestros hermanos de Manabí y de Esmeraldas, y que esas provincias puedan tener un fondo del cual se pueda hacer realmente una reconstrucción rápida. Aquí la ventaja que tenemos, a diferencia del Niño, por ejemplo, del año 95, es que el desastre está focalizado. Cuando hubo el Niño, el desastre estaba disperso, ¿no? Entonces acá se puede, en este tema que es focalizado, lo que nos interesa es que sea, como usted dice, tratado muy escrupulosamente esos dineros, porque son dineros sagrados, son dineros que la gente está dando para que un hermano no se muera de hambre o para que un hermano no se muera de frío, y no lo está dando para que se engorde simplemente el Estado. Muchas gracias por la colaboración y la contribución conceptual de esta mañana, Marcos López y Fausto Ortiz. Gracias, exministro, hasta siempre. Ya colgaron, sí. Bueno, Fátima Vázquez. Fátima Vázquez es la comunicadora que asesora a la doctora Paola Pavón, la secretaria política del gobierno del presidente Rafael Correa. Invoco el testimonio incluso de buena parte de mi audiencia antes del ingreso de los señores, y esto como para que nos entendamos, Fátima, y que usted tenga la bondad de explicarle de esta manera, y usted lo sabe, a la doctora Pavón. Antes de que ingresen a nuestro radio estudio los señores asambleístas, yo me permití timbrarle a la doctora Paola Pavón. Lo hicimos reiteradamente por el lapso de unos 10 minutos, si no fue más. Y no contestaba, porque la primera línea telefónica que teníamos y que la que hemos usado siempre, no respondió, definitivamente. Hasta que, una vez que ya comencé con la entrevista, nos llamaron ustedes y yo le mandé a solicitar a la doctora Pavón que tenga la bondad de dispensarme, que yo en los próximos minutos le iba a timbrar, porque ella estaba viajando. Cuando le timbramos a un teléfono que generosamente nos ofreció, ya no contestó. Y por eso, para dejar una evidencia de que hemos estado tratando de hacer todo lo posible por tener y complacernos con sus opiniones y algunas respuestas que requeríamos sean por ella emitidas, bueno, las cosas no resultaron, porque ya la secretaria ya tuvo mucho que hacer en la zona, me parece, del desastre, y nos ha reclamado. Entonces, Fátima, yo le doy en honor a la verdad, aquí están mis compañeros, ese fue el ejercicio frustrado de la comunicación. Ella, en cambio, a través de usted nos quiere explicar lo siguiente, y seguramente reclamar algo que yo me he anticipado en explicarle. No se justifica, porque he estado al pie de la letra con lo que yo acabo de manifestar a la audiencia. Pero en todo caso, Fátima, lo que le haya instruido Paola, tenga la bondad de decirle al público, y ojalá el día de mañana podamos trabajar con la presencia de la señora secretaria política del gobierno en este estudio, en donde el afecto y el aprecio y el paisanaje, dígale, siempre brillan y son afectuosos en cualquier circunstancia, porque somos viejos amigos. Al saludarle, ¿usted dirá lo que ha instruido la señora ministra que nos diga? Buenos días, licenciado Gonzalo Rosero, y a la audiencia que nos escucha. Soy Fátima Vázquez, directora de comunicación de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Lo que yo quería un poco aclarar es que nosotros estuvimos 8 y 20
haciendo una triangulación directamente entre Jama, usted y yo, que estaba en la oficina, para directamente hacer la coordinación. La señora ministra estuvo esperando la llamada. Lamentablemente, ustedes nos llamaron 20 minutos luego y obviamente por temas de logística y por movilización, la ministra, como ustedes saben, está delegada por el señor presidente Rafael Correa a la zona de Jama y Canoa, y ella está trabajando desde esos sectores, y hay sitios donde no hay una buena conexión. Entonces me parece que cuando ustedes llamaron, la ministra ya estaba en otro sitio o ya estaba con una reunión previa, porque nosotros trabajamos con agenda. Usted estaba en 8:20, cuarto para las 9 ya estaba reunión con la Cruz Roja. Entonces me parece que eso fue el motivo por qué no se pudieron comunicar. Me ha expresado la ministra que lamenta mucho no haber podido realizar la entrevista. Nosotros estaremos gustosos en otro momento para estar conversando y que conozca la gentil audiencia. ¿El día de mañana será un poquito complicado para ustedes o...? Está complicado porque como está metido en territorio, entonces siempre estamos en movimiento, entonces dificulta. De todos modos, yo estaré coordinando con Milton, con Flor, que me atendieron gentilmente, y nos pondremos de acuerdo. Si no, Paola estará la próxima semana, esperemos, en los estudios de ustedes. Más bien le agradezco por la aclaración. La ministra está pendiente de la entrevista. Se lo agradezco y le envío un saludo pleno de afecto. Muy gentil, yo le hago llegar su saludo. Gracias. Y a usted también, Fátima. Adiós. Muchas gracias, señores oyentes. Son las 9:57 de la mañana. Aquí terminamos. Buenos días, país. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias por permitirnos